Mira, muy ad hoc la canción con el tema que vamos a ver hoy, el tema de la crucifixión. Entonces, ¿Así se llama el estudio? Crucifixión se llama el estudio, y vamos a estar en los versículos de Juan 19, del 17 al 30. Esos son los versículos que veremos en esta mañana, y voy a dar gracias. Señor, pues te queremos agradecer que, como todos los miércoles, nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra. Te queremos agradecer, Señor, por todas tus bendiciones. En especial te queremos agradecer hoy por la llegada del nieto de Claudia, Señor, que todo estuvo muy bien. Te pedimos lo bendigas, lo mismo que a toda la familia. Te quiero agradecer también porque hoy Vicente, mi esposo, cumple un año más. Gracias, Padre, por regalarle un año más. Y te quiero agradecer también por bebé Gael, que pues se va recuperando cada día. Pedimos que el estudio que vamos a ver hoy lo pueda compartir adecuadamente, Señor, y que sea de fácil entendimiento para nuestra vida. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les decía, el tema es la crucifixión y es el clímax de la historia, ¿sí? Es el punto central del plan de salvación, porque Jesús fue a la cruz por amor. Y vamos a ver primera de Juan 4:10. Primera de Juan, muy atrás, antes de Apocalipsis, las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Vamos a ver qué dijo Jesús en esos momentos. Juan 12, 27 dice: Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Sí? Jesús sabía que iba a ser crucificado y como humano obviamente sentía temor. Sabía que en el momento en que él estuviera ahí en la cruz tendría que cargar los pecados del mundo. Y el peor momento es que estaría separado del Padre en ese instante, ¿no? Era consciente de que Dios lo había enviado al mundo para tomar nuestro lugar y morir por nuestros pecados. Y él obedeció y glorificó al Padre. Vemos que Juan el Bautista ya había dicho, ¿sí?, que era el Cordero de Dios. Cuando lo vio venir, vamos a verlo en Juan 1:29, como dice: he ahí el Cordero de Dios. Juan 1:29. Dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? La idea de cordero era muy común para los judíos porque ellos usaban corderos para los sacrificios que hacían durante la Pascua, ¿sí? Y vemos que Jesús derramó su sangre en sacrificio por el pecado. Romanos 3, 25 y 26. Romanos 3, 25 y 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Dios declara que la muerte de Cristo es el sacrificio indicado y apropiado para pagar por nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar
y lo cumplió por completo. Nadie más murió por tus pecados. Fue Jesús. Hebreos 10:12. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y vamos a ver también Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Tomó nuestro lugar en la cruz, para que no tuviéramos que sufrir el castigo que merecíamos. ¿Sí? Esto es un sacrificio sustitutivo. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Y la cruz también es la manifestación de la depravación del hombre, que Cristo tuvo que soportar. Vamos a ver en Hebreos 12:3, por favor. 12:3. Ajá. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús es el ejemplo supremo de disposición a sufrir en obediencia a Dios. Enfrentó, como hemos visto, hostilidad, agresiones, golpes, latigazos y hasta la cruenta cruz. Lo soportó todo por varias razones. Él era el Dios encarnado. Era el tiempo previsto para que esto fuera. Mas Jesús estaba actuando siempre conforme al plan soberano de Dios. Vimos cómo había habido ocasiones en que anteriormente lo habían querido prender y no lo habían hecho. ¿Por qué? Porque no era su tiempo, no era cuando ellos decían, era cuando Dios tenía así dispuesto, ¿sí? Y Dios usó la maldad del hombre para su propósito y lo hizo por amor, fíjate, por amor. Efesios 2, 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el versículo 8, nos saltamos al 8. Por gracia sois salvos. Por gracia, en ese regalo maravilloso que Dios nos dio, ¿sí? Por su gran amor. Debemos agradecerle a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Él pudo habernos dejado muertos espiritualmente, en rebelión contra Él, como estábamos, ¿no? Y esclavos de nuestros pecados. Así pudo habernos dejado, pero no lo hizo. Somos cristianos debido a la gracia inmerecida de Dios, por ese regalo. Y cuando alguien te da un regalo, tú no dices, ay, sí, ¿cuánto te debo? Nada, tú lo recibes y lo agradeces. Romanos 8:32. Romanos 8, versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y este tema de la cruz, pues está por todo el Evangelio, porque sabemos que el pecado mata al hombre, nos tiene separados de Dios, ¿sí? Vamos a verlo en Romanos 6:23, la primera parte del versículo nada más, vemos, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice Juan 3:36. Juan capítulo 3, versículo 36.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Jesús dice que todo el que cree en él tiene vida eterna. La vida eterna comienza desde el momento en que nosotros creemos en él, que renacemos espiritualmente, que tenemos esa nueva vida en Cristo. Y el único remedio, pues, es la cruz. Hebreos 9:22. Perdón. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? El perdón exige ese derramamiento de sangre. La sangre es el símbolo de la vida. Si no tenemos sangre, no vivimos. Jesús derramó su sangre, dio su vida por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que sufrir esa separación eterna de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Apropiarnos de ese sacrificio que Él ya hizo. Y como vimos las semanas anteriores, esos juicios ilegales que le hicieron a Jesús, recordemos, ya habían quedado atrás. Recordemos que eran 6 juicios, 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. ¿Sí? Lo llevaron con Ananías, que había sido sumo sacerdote, lo llevaron con Caifás, lo llevaron al Sanedrín, luego vemos que le hacen los juicios civiles, ¿verdad?, con Pilato, luego Pilato lo remite a Herodes y Herodes se lo regresa a Pilato, y vimos cómo Pilato también procuraba soltarle, ¿sí?, pero ejerció más presión en él el tumulto, esa turba enardecida que le decía, crucifícale, sí, crucifícale. Él le hizo más caso a eso, aunque estaba convencido que Jesús era inocente. Vamos a verlo en Juan 19:12. Juan 19:12. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Sí? Esto estaban diciendo estos líderes judíos para, pues de alguna manera era como una amenaza encubierta para presionar a Pilato a que condenara a Jesús. Porque Pilato tenía miedo de que reportaran a César que había librado a un hombre que decía que era rey, ¿verdad? Y una queja de esa manera pues podía costarle el puesto y a lo mejor hasta la vida. Pero en el Evangelio de Juan vemos que el propósito que él tiene al presentar a Cristo no es estar mostrando lo que él padeció, es mostrar a Cristo con toda su gloria y con toda su majestad. No habla tanto del tormento físico o de la maldad de la crucifixión, sino de la magnificencia de la persona de Cristo. Y los siguientes puntos que son los que vamos a ver. 1, el cumplimiento de las profecías. 2, la inscripción de Pilato, que pone en la cruz, ¿verdad? 3, el amor de Jesús. Y 4, el soberano control de los eventos. Y nos vamos con el punto número 1, el cumplimiento de las profecías. Y nos vamos a los primeros versículos de nuestro estudio de hoy. Juan 19, versículos 17 y 18. Dejen una marquita ahí en Juan para estar regresando a cada rato. Juan 19, 17 y 18 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y ahora bríncate hasta el versículo 23 y 24. 23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado.
Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Aquí vamos a estar viendo cómo se están cumpliendo en Jesús todas esas profecías que estaban en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y el cumplimiento preciso de esas. Vamos a ver en 2 Corintios 1:20, que nos dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sí, en Dios no hay dobleces, no hay de que como que quiso decir o siempre no. No, sus promesas siempre se cumplen, siempre. Y aquí vemos que los soldados lo llevaron, como vimos en el versículo anterior, 16, en la última parte de ese versículo que dice: tomaron pues a Jesús y le llevaron. Jesús salió por su propia voluntad, no fue arrastrado por los soldados. Vamos a ver Mateo 27:31. Mateo 27:31 dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y vamos a ver qué nos dice la profecía en Isaías 53:7. En el libro de Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca, ¿sí? Dando su vida por muchos, como vemos en Juan 10:17, lo que dice Jesús. Juan capítulo 10, versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces aquí en este pasaje vemos que Jesús llevaba su cruz conforme a la tradición de que las ejecuciones fueran fuera de Jerusalén. Vamos al 19:17, que ya lo leímos, que dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y esto estaba desde Levítico 4:12, en donde nos dice que los sacrificios se hacían fuera del campamento. ¿Levítico qué? 4, versículo 12. Dice: en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento, a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Siempre se hacían esos sacrificios fuera de las murallas. Y fue al Calvario, como vimos, ¿sí? Que en latín es el Gólgota. Perdón, en hebreo es el Gólgota, ¿sí? Es lugar de la calavera, del cráneo, afuera de las murallas de Jerusalén, como decíamos. Quizá porque tenía esa forma, el monte, el Gólgota, o quizá porque ahí estaban todas las calaveras de los sacrificados. Y la crucifixión, bueno, pues era la más horrible de las muertes. Era una muerte lenta que podía durar días. Pero Juan, como decíamos, no se centra en el sufrimiento físico de Jesús. Y ese sufrimiento que Jesús padeció, sabemos que el peor momento de él fue esa separación del Padre. Más que los golpes, más que los mismos clavos, que fue terrible el dolor, pero esos momentos que él estuvo separado del Padre, pagando por nuestros pecados, es el peor momento que él pasó, ¿sí? Mateo 27:46
Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesús está citando la primera línea del Salmo 22, que es una profunda expresión de angustia que sintió cuando Él tomó sobre sí nuestros pecados, y esto causó que estuviera separado del Padre. Como decíamos, la agonía de Jesús fue terrible, pero aún peor fue este periodo de separación espiritual de Dios. Y sí, la cruz cumplía muchas profecías del Antiguo Testamento. Podemos ver cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, ¿sí? Y empiezan de quejosos. Y vamos a verlo en Números 21, versículos 6 al 9, o desde el 4, por favor, para ver la idea completa. Números 21, desde el 4, por favor. Números 21, desde el versículo 4, dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cuando los israelitas iban por el desierto, empezaron de quejosos, de rebeldes, a rebelarse, ¿verdad? Y ya tenemos fastidio del pan tan liviano. Dios utilizó esas serpientes ardientes, esas serpientes venenosas, con el pueblo, por su rebeldía, por su incredulidad, por sus quejas. Y cuando Dios le dice a Moisés que haga esa serpiente de bronce y que la ate a un poste, pues no sabían el significado que esto tendría en Jesucristo, ¿sí? Le daría a este hecho de la serpiente. Jesús explicó que así como los israelitas se habían sanado mirando a la serpiente atada al poste, igual los que miran a Jesús, la cruz, y creen en Él, seremos salvos del pecado, ¿sí? Y no era la serpiente la que curaba a los israelitas, sino la fe en que Dios podía curarlos. Esa fe se demostraba pues siguiendo las instrucciones que les eran dadas. Así estaban demostrando ellos que realmente tenían esa fe, ¿sí? Vamos a ver ahora Juan 3, 14 y 15. En donde Juan 3, 14 y 15, hablando de lo mismo, dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que pues, la cruz tenía que ser, y no otra cosa como si lo hubieran apedreado o lo hubieran hecho otra cosa. Era necesaria la cruz, ¿sí? Y esta profecía la vemos en el Salmo 22.
El Salmo 22, del 6 al 8, dice: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Sí? Y esto concuerda, todo esto, con lo que vemos en Mateo 27, versículo 39 al 43. Entonces vemos que se está cumpliendo esa profecía del Salmo, que dice 27, 39 al 43. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Sí? Y vimos que Jesús, con ese cansancio que tenía, que padeció, con esa deformación, con esa presión sobre su corazón, con esa sed que tuvo, con ese dolor de los clavos y el dolor de todo su cuerpo, que vemos desde el Salmo 22, vete al Salmo 22, 14, al mismo Salmo, cómo está diciendo, cuando está hablando de esa presión que tenía, ¿verdad?, sobre su corazón. Imagínate estar colgado en una cruz que no puede ni respirar, ¿sí?, que tenía que hacer un esfuerzo para subirse un poco y poder respirar. Dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y en el 15, donde habla de esa sed: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y el versículo 16 también, donde habla de ese dolor, dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Sí? Y el que se jugaran también sus ropas, también está en el Salmo, en el mismo Salmo 22, el versículo 18. Lo vemos que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí? Concuerda todo con ese salmo donde ya estaba esa profecía. Y ahora vemos los versículos 23 y 24 de Juan 19, por favor, que está el cumplimiento de esa profecía, cuando dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Y nos lo repite aquí: esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, también nos dice la profecía que fue crucificado entre 2 ladrones, conforme a lo que está en Isaías 53, 12. Isaías 53, 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirán despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orado por sus transgresores. ¿Sí? Vemos todas esas profecías que fueron cumplidas. Y a pesar de las injusticias y el abuso, Cristo aparece en exaltación cumpliéndolas, ¿sí? Y coronado con la conversión de uno de los ladrones. ¿Se acuerdan que uno de los ladrones lo que le dice? Sí, si eres Dios, pues a ver, haz que bajemos de la cruz. Y el otro le dice, cállate, nosotros estamos aquí por nuestras faltas, pero él no. Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Este hombre atado ahí al borde de la muerte se volvió a Cristo y le pide perdón y lo acepta, ¿sí? Eso muestra, y aquí fíjate que nos está mostrando aquí, que es la fe lo que nos salva, ¿sí? La fe en Cristo, no las obras. Este hombre no tuvo ni tiempo, ¿verdad?, de hacer buenas obras. Él se acerca a Cristo y en ese momento que le contesta a Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya vimos el cumplimiento de las profecías, ahora vámonos al punto 2, que es la inscripción de Pilato, que está en los siguientes versículos, del 19 al 22. Juan 19, 19 al 22, dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, ¿sí? Porque era costumbre fijar una placa en la cruz, ahí donde narraban los crímenes cometidos, ¿verdad? Pero Jesús no había cometido ningún crimen, ningún delito, y Pilato lo había dicho varias veces. Como vamos a recordarlo en Juan 18:38, en donde, fíjate, cuántas veces está diciendo Pilato que no ve en él ningún delito. Juan 18:38 dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Luego, pásate al siguiente capítulo 19, en el versículo 4, nuevamente les vuelve a decir. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo, miradlo, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y si nos vamos a Lucas, también lo vemos en Lucas 23, 4. Lucas 23, 4 dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Y en el siguiente
vete al versículo 14 de mismo Lucas 23, les vuelve a decir, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y en el 22 del mismo capítulo también, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. ¿Sí? ¿Te acuerdas que Pilato pensó en un momento en castigarlo, le dieron los azotes pensando en que ya con eso se iban a aplacar los ánimos y ya lo iban a permitir que le soltara, ¿no? Pero aquí Pilato vemos que decide vengarse con burla, con mofa de los judíos que le habían intimidado para acceder a esta ejecución. Y pone en esa inscripción que afirma ser el rey de los judíos. Y como la cruz estaba en un lugar público, pues todo el mundo veía esa inscripción, como vimos en el versículo 19 y 20, ¿no? Todos veían esa inscripción. Y Pilato también ordena que se escriba en hebreo, en latín y en griego, para que todo el mundo entendiera cuál era la pena, ¿verdad? Esto era un insulto para los judíos, ¿sí? Ya ves que le dicen a Pilato, pero no pongas eso, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo que era rey de los judíos. Y luego pone Jesús Nazareno. Uy, pues más insignificante todavía, porque de Nazaret los judíos despreciaban a Nazaret, porque allí estaba ubicada una guarnición romana. Y se acuerdan lo que dijo Natanael cuando le dicen que han visto al Mesías. Sí, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Vamos a verlo. ¿Dónde está? En Juan 1, 45 y 46. Que Felipe le dice a Natanael, ven y verlo. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Sí? Por eso Natanael expresa ese comentario, ¿no? ¿Cómo podía ser que el Mesías fuera de Nazaret? ¿Sí? Bueno, entonces vemos que Dios usó a Pilato para sus fines, ¿sí? Como les dice Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y vamos ahora a Filipenses 2, 10 y 11. Filipenses 2, 10 y 11. Fíjate lo que nos dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y por debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? En el juicio final, aún aquellos condenados reconocerán la autoridad de Jesús. Y ahora vamos al punto 3. Ya vimos el 1, que fue el cumplimiento de las profecías, el 2, que fue la inscripción que puso Pilato en la cruz, y el 3, vamos a ver la expresión de amor, que está en los versículos 25 a 27 de nuestro pasaje de Juan 19. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces aquí en medio de esa indiferencia de los soldados, de esas agresiones, de esa burla, vemos el amor de Jesús y el cuidado que tiene, ¿sí? Vemos que
En Mateo 27, 39 y 40 vimos cómo los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz, ¿sí? Y vemos que aquí están cerca, pero después estarán retiradas estas mujeres. María Salomé, hermana de María, María, madre de los Zebedeos, de Juan y de Santiago, María, la esposa de Cleofas, de quien se sabe poco, y María Magdalena, que María Magdalena sí nos suena más en la resurrección de Cristo. Vamos a ver Juan 20. Bueno, aquí está la referencia, se las doy, no la leemos toda, pero sí luego pueden leerla. Juan 20 del 1 al 18, donde María Magdalena había ido al sepulcro de Jesús y lo había encontrado vacío y corre a decírselo a Pedro y a Juan. Y vemos también en Mateo 28, 1, ese sí lo leemos. Mateo 28, 1. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿sí? Habíamos comentado esto, y si luego lo pueden repasar en Juan 20, que lo vamos a ver. La otra María es Salomé, una, y la otra es la esposa de Cleofas, y la otra es la mamá de Juan, sí, de Juan y de Santiago, sí, de Jacobo. Acuérdate que Jacobo es Santiago, es lo mismo. Entonces, aquí vemos como entre esas mujeres está Juan, como único hombre. Ya parece que José ya había muerto, y era necesario que alguien se encargara de María, ¿sí? Y vemos ese cuidado que tiene Jesús, esa expresión de amor, encargársela a su discípulo amado, a Juan, ¿sí? Desde entonces, Juan se hizo cargo de María, ¿sí? Vemos ese amor por ella. Y ese amor que tuvo también por todos los discípulos. Recordemos cuando vimos, los amó hasta el fin, que lo vemos en Juan 13, 1, que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sí? Jesús amó a todos hasta el fin. Y así como nos ama a nosotros, como nos conoce plenamente y como Él sabe todos nuestros pecadotes que hemos cometido y los que cometeremos, sin embargo, así nos ama, de la misma manera. Y ahora vámonos al punto 4, al último. Vimos el punto 3, que fue la expresión de amor de Jesús, y el 4 es el control soberano de todo. Y lo vemos en los versículos, en los últimos del pasaje de hoy, el 29 y 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y vemos que esto también está en Salmo 62, 21. Está esta profecía también. Salmo 69, ¿les dije? 62. Perdón, la dislexia. 69, 21. Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. No era el mismo líquido que le habían dado, que le habían ofrecido antes. Antes le habían dado un líquido que tenía hiel. ¿Sí? Vamos a verlo en Mateo 27, 34. ¿Mateo qué?
Mateo 27:34 dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo, ¿sí? Esa hiel era para como atontarlo, como para aliviarle el dolor, pero él se negó a beberlo. La hiel tenía ese como un narcótico para calmar el dolor, pero Jesús sufriría totalmente consciente y con la mente lúcida ese dolor. Uh-huh. Y al final vemos en el versículo 30, ¿no?, ese grito de triunfo y victoria, ¿sí? Consumado es. Todo había terminado. En Mateo 27:50, vamos a Mateo nuevamente, 27:50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, ¿sí? Ya el pecado estaba pagado y Satanás estaba derrotado. Uh-huh. En Hebreos 2:14, Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿sí? Jesús tuvo que hacerse humano para poder morir y resucitar a fin de destruir el poder de Satanás sobre la muerte. Vamos a 1 de Juan 3:8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? El Padre estaba ya satisfecho, ya se cumplió, consumado es, ya estaba hecha la obra que vino a hacer Jesús, ¿sí? En Romanos 3:25, Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿sí? Dios declara que la muerte de Jesús fue el sacrificio indicado para pagar por nuestros pecados. ¿Cuál vimos? ¿Romanos ahorita? 3:25. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 nos lo dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel como sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Uh-huh. Y por medio del sacrificio de Jesús, esa relación que teníamos nosotros con Dios, pues puede ser restaurada, ¿sí? Cuando nos entregamos por completo a Cristo y cuando confiamos plenamente en lo que Él hizo por nosotros. Y entonces somos liberados de ese pecado, ¿sí? Ya no había faltado nada, ya no podía añadirse nada. Y como nos dice el versículo de Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Esa gracia es ese regalo de Dios que, como decíamos, si te dan un regalo, tú no estás diciendo, ay, sí, ¿ahora qué debo hacer para merecerlo? No, ya lo recibes, lo agradeces. Y nuestra fe y la salvación son regalos de Dios y respondemos con gratitud a ellos,
¿sí? Y con alegría, con gozo, imagínate, qué regalazo, ¿no? O sea, la misión de Jesús ya había terminado. Vamos a ver el último versículo en Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces acuérdate que en el Antiguo Testamento la gente tenía que ofrecer un animal, ¿verdad? Un sustituto que fuera en su lugar para tener el perdón de Dios. Y como pecaban constantemente, pues cada rato, era ofrecer esos sacrificios frecuentes, ¿no? Sin embargo, Jesús se convirtió en el sacrificio final, en el sacrificio definitivo por el pecado. Consumado, dijo, ¿sí? Pagado por completo. Jesús vino a cumplir esa obra de salvación de Dios. Qué agradecimiento debemos de tener por ese gran amor de Dios, ¿sí? Y has aceptado tú ese sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Te has apropiado de Él, lo has hecho tuyo, porque pues para que nuestros pecados sean perdonados necesitamos apropiarnos de lo que Él ya hizo, para poder así tener acceso al Padre y poder ser salvos y tener esa vida eterna que nos habla en su palabra, y esa vida abundante aquí en la tierra también. Abundante obviamente en gozo, en paz, en todos esos frutos del Espíritu, no abundante en cosas materiales, porque eso es para qué, ¿verdad? No, sino abundante en todos esos frutos del Espíritu que Él pone en nuestro corazón. Entonces, pues este es el estudio que nos tocaba hoy con respecto a la crucifixión, y voy a dar gracias. Y pues, amado Padre, te damos gracias. Gracias infinitas por enviar a tu Hijo. Gracias por ese gran amor y esa misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias porque al reconocer nuestras faltas y arrepentirnos con un corazón sincero de nuestros pecados, pues, Señor, te queremos pedir perdón y apropiarnos del sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros, Señor. Gracias, queremos estar contigo desde ahora y para siempre, por toda la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de tu bendito Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén.